Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Antes de empezar, esta historia no es mía, solo la edición y el video es de mi propiedad, pero todo a sus respectivos creadores. El creador de historia Zulit y donde saque la historia están en la descripción, espero que les guste, nos vemos. Primera noche en Gotham, parte 5. El campanario estaba concurrido pero silencioso, con un constante trasfondo de trabajo silencioso y eficiente. Las patrullas habían terminado oficialmente esa noche. El horizonte exterior aún estaba envuelto en la profunda noche, pero dentro, el equipo estaba completamente concentrado. Cassandra Cain y Stephanie Brown, huérfana y spoiler, acababan de regresar. Entraron al centro de operaciones en silencio, se bajaron la cremallera de las chaquetas tácticas y se sentaron en las sillas de reunión cerca del fondo. Ambas miraron los monitores que mostraban a Spider-Man, quien ahora masticaba alegremente una barra de proteínas, balanceando las piernas fuera de la cama como un niño en un campamento de verano. Cass inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con una curiosidad silenciosa, de depredador. Steph se inclinó y susurró: ¿entonces ese es nuestro nuevo invasor alienígena? Cass simplemente se encogió de hombros ligeramente. Observando. Leyendo. En la mesa central, Tim y Bárbara estaban inmersos en un análisis real. Tim había desmantelado los lanzatelarañas confiscados sobre una superficie de trabajo acolchada, con pequeños tornillos, disparadores y cartuchos dispuestos con cuidadosa precisión. Bárbara estaba ejecutando escaneos de alta resolución de las partes del tirador y muestras de tela del traje de Spider-Man a través de un lector de campo de resonancia cuántica. Tim se acercó, magnificando la boquilla de uno de los disparadores. La sensibilidad a la presión es increíble, murmuró. Salida de tensión variable. Ajusta la densidad de la fibra sobre la marcha según la altitud, la velocidad, la humedad, incluso los más mínimos cambios de viento. Bárbara asintió, recorriendo con la mirada las lecturas del escáner. La composición química también es única, dijo. De base polimérica, pero autorreforzante. Cambia entre estados de tensión según la energía aplicada. Sin firma del fabricante. Sin huella corporativa. Totalmente personalizado. Tim sonrió levemente. Ingeniería de nivel genio. Bárbara se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Genial, pero no profesional, dijo pensativa. Mira los puntos de soldadura. Un poco desordenados. Como si alguien lo hubiera ensamblado a mano. Prueba y error. Sin pulido de cadena de montaje. La sonrisa de Tim se desvaneció un poco. Así que lo construyó él mismo. Y lo lleva usando mucho tiempo, añadió Bárbara. No se consigue este tipo de afinación intuitiva a menos que lleves años usándolo. Intercambiaron una mirada tranquila y sombría. Quienquiera que fuera Spider-Man. Él no era un novato. Al otro lado de la sala, Dick se inclinaba sobre las grabaciones, repasando los primeros encuentros, los asaltos, la pelea con Killer Croc. Pero no estaba solo. Damián caminaba cerca, con los brazos cruzados y los ojos entornados, y Cass se unió a ellos, silenciosa como un fantasma. Steph se dejó caer junto a Dick y arrojó una barra de proteína a medio comer sobre la mesa. Bueno, lo diré, dijo Steph. No pelea como un psicópata. Dick asintió levemente, ralentizando uno de los clips de lucha fotograma a fotograma. Los movimientos de Peter eran rápidos y precisos. Pero defensivos, nunca letales ni crueles. Noqueando a los hombres con la mínima fuerza. Apartando las armas primero. Priorizando la seguridad de las víctimas antes de lidiar con los criminales. Todo instinto. Toda la memoria muscular. Todos los hábitos del héroe. Tiene control, dijo Dick en voz baja. Un control de verdad. ¿Quién lo entrenó? Si alguien lo hizo, primero le enseñó a controlarse. Damián resopló. O se hace el tonto para bajar nuestras defensas. Dick no respondió de inmediato. Hizo un acercamiento a la grabación de Peter enfrentándose a Killer Croc. El puñetazo, accidental o no, fue de una fuerza brutal, pero el lenguaje corporal de Peter inmediatamente después fue de auténtica conmoción. Ni triunfo ni sed de sangre. Solo conmoción, preocupación y confusión. No era su intención, pensó Dick. Estaba intentando hablar primero. Bárbara regresó a su silla y sacó un informe completo de la red urbana. Resaltó la anomalía anterior, la repentina aparición de Peter, y la superpuso con picos de energía, rastros mágicos y mapas de calor satelitales. Nada coincidía. Nada predecible.
Solo un pequeño detalle. Una sola vida humana apareció de repente donde antes no había ninguna. Se golpeó el labio con el lápiz, frunciendo el ceño. «Todo esto es muy superior al nivel de la calle», dijo Bárbara en voz alta, mirando a los demás. «No se trata de otro justiciero enmascarado que se aproxima. No es una guerra territorial. Es algo más grande». Tim dejó los componentes del lanzatelarañas con cuidado. Si dice la verdad, y todo apunta a que sí, entonces alguien, o algo, lo trajo aquí sin su consentimiento, dijo Tim. Lo que significa que, quien lo hizo podría atraer a otros. O ya lo ha hecho. Esa implicación flotaba en el aire. Bruce, ¿estaba conectado? ¿Podría ser? Dick exhaló lentamente, golpeando la mesa con 2 dedos. Hasta que sepamos más, dijo en voz baja y firme, Spider-Man permanece bajo vigilancia. Damián asintió bruscamente. Step y Cass intercambiaron miradas pero estuvieron de acuerdo en silencio. Bárbara se reclinó en su silla y estudió la alegre figura que balanceaba sus piernas en el monitor. Spider-Man, el vecino amigable, pensó con tristeza. Ojalá siga así. Mientras tanto, abajo. Peter encontró una segunda barra de proteína, mantequilla de maní con chocolate, premio gordo, y volvió a poner los pies en la cama, pensando en lo extrañamente agradable que era esa sala de detención. Hombre, pensó, masticando pensativamente, si esto es una cárcel, me gustaría ver cómo son los hoteles. Entonces, sintiendo un ligero nerviosismo, se susurró a sí mismo. De acuerdo, Parker. Paso 1. Sobrevivir a la noche. Paso 2. Averiguar dónde demonios estás. Paso 3. Encontrar el camino a casa de alguna manera. Miró hacia el techo, sin saber que 6 justicieros entrenados ya estaban haciendo planes sobre él. Unos minutos después, Peter acababa de terminar su tercera barra de proteína, esta vez de avena y algo con un ligero sabor a frutos rojos, cuando oyó el clic de la puerta al abrirse. Se incorporó de inmediato, sacudiéndose las migas de la sudadera. Nightwing entró primero, todavía con su traje azul y negro, con los brazos relajados, pero obviamente listo para actuar en cualquier momento. Detrás de él venían otros 2. Uno con equipo táctico oscuro y capucha, Tim, y una figura más pequeña y silenciosa, vestida de negro y dorado apagado, Cass. Ambos se movían como sombras, silenciosos y con la mirada penetrante. Un marcado contraste con el atuendo y el comportamiento de Nightwing. Peter instintivamente se sentó un poco más derecho. Bien, pensó. Sé amable. No asustes sin querer a esos ninjas aterradores. Nightwing le dedicó una sonrisa practicada y relajada. Hola, Spider-Man. Espero que te estés adaptando bien. Peter se encogió de hombros levemente. O sea, 5 estrellas solo por la mini nevera. Si no me matan las gárgolas esta noche, lo consideraré un triunfo. Nightwing rió entre dientes. Esperábamos que vinieras con nosotros para una breve orientación, dijo. Para mostrarte un poco los alrededores. Que estés tranquilo. ¿Te parece bien? Peter, sin dudarlo, saltó de la cama. Dirige el camino, Nightwing. Tim se sobresaltó levemente al oír el apodo. Cass ladeó la cabeza, casi como si estuviera observando cómo se movía Peter cuando no estaba tenso. Primero lo guiaron por los niveles inferiores de la torre del reloj, con un toque de naturalidad. Pasillos limpios, puertas reforzadas, ventanas altas que dejaban ver el horizonte de Gotham. Peter mantenía las manos visibles, caminando a paso tranquilo, esforzándose por no parecer amenazante. Definitivamente no es momento para volteretas ni parkour, pensó divertido. Eres un invitado. Compórtate como tal. Mientras se movían, Nightwing mantuvo la conversación. Entonces, ¿eres de Nueva York? Peter asintió. Sí. No, esta Nueva York, al parecer. Mi Nueva York tiene mucha menos arquitectura gótica y muchos más perritos calientes carísimos. Tim, caminando unos pasos atrás, tocó un pequeño dispositivo en su cinturón. Un escaneo silencioso recorrió a Peter. Comprobó su ritmo cardíaco, su sudoración, sus microexpresiones, pero todo normal. Tenía los nervios alterados, pero no había señales de mentira. Nightwing continuó. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo de Spider-Man? Peter sonrió bajo la máscara. Desde los 15. O sea, como, un montón de años. A veces pierdo la cuenta. Muchas conmociones cerebrales. Tim arqueó una ceja. Fue una confesión muy casual. ¿Trabajas solo o en equipo? Preguntó Nightwing. Peter balanceaba un poco los brazos al caminar. Casi siempre solo. Pero he formado equipo algunas veces. Héroes, justicieros, algún que otro villano reformado. Depende un poco del día. Los martes son raros.
Tim tomó más notas mentales. Abierto a alianzas. Sin señales de alerta inmediatas de lealtad. Humor usado como escudo emocional. Pasaron por un pasillo con amplios ventanales que daban a un gimnasio. Cass rozó repentinamente a Peter al pasar por una esquina. Una persona normal se habría tropezado o la habría agarrado por reflejo. Peter se apartó sin tocarla, giró ligeramente, recuperó el equilibrio sobre un pie y se disculpó de inmediato. Uy, lo siento, es una costumbre. No me gusta chocar con la gente. Es cuestión de espacio personal. Cass parpadeó una vez. Una aprobación suave, invisible para la mayoría, pero Dick la captó. Cass lo puso a prueba. No había arremetido ni había intentado dominar el espacio. Había cedido, prefiriendo el instinto protector a la agresión. Gran marca de verificación. Llegaron a una sala más grande, una sala de observación con un diseño informal pero con sutiles cámaras en los rincones. Le ofrecieron una silla a Peter. Se sentó con ligereza, relajado pero alerta. Tim se apoyó en una pared cercana, Cass se quedó cerca de la puerta y Nightwing permaneció sentado frente a él. Sin quitarse las máscaras. Sin compartir identidades. Y Peter no insistió por cortesía de héroe. Nightwing se recostó con indiferencia. Entonces, dijiste que no reconociste Gotham al aterrizar. ¿Cómo es tu Nueva York? ¿Hay héroes allí? Peter se encogió de hombros. Claro. Hay muchos. Tenemos a tipos como el Capitán América, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, a veces los X-Men. Y también al amigable Spider-Man del barrio, claro. Añadió con un pequeño gesto autocrítico, como si fuera una pistola con el dedo. Nightwing sonrió con facilidad, pero por dentro, la Bat-familia del piso de arriba estaba notando todo. No se menciona a Batman. No hay Superman. No hay Liga de la Justicia. Un elenco diferente. Una tierra diferente. Peter no solo estaba perdido, sino que venía de un lugar completamente extraño. ¿Alguna vez has tenido problemas con la magia? Preguntó Nightwing con indiferencia. Peter se rió, una risa genuina. Ay, no me hagas hablar. La magia es como, el 60 o 70% de mis problemas últimamente. O son las bromas de Loki, el Doctor Strange necesita ayuda, o alguien abre un portal que no debería. Tim se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿viajar por portales no es nuevo para ti? Peter negó con la cabeza. ¿Novedad esta semana? Claro. ¿Pero travesuras dimensionales en general? Lamentablemente, no. Una vez tuve una pelea con un tipo que podía perforar la realidad. Eso fue un lunes. Parecía resignado, no teatral. Como alguien que de verdad había luchado contra la rareza, y que en cierto modo la odiaba. Dick se recostó, observándolo un último instante. Spider-Man, quienquiera que fuese, hablaba en serio. Sin refinar. Un mentiroso experto podía fingir sus palabras, pero no el peso que las ponía. La voz de Bárbara resonó suavemente en el oído de Dick. Sigo rastreando, como es de esperar. Mantiene la energía nerviosa alta, pero estable. Nada agresivo. Dick pulsó el comunicador 2 veces para confirmar. Se levantó lentamente. De acuerdo, Spider-Man. Has sido sincero con nosotros. Te mantendremos aquí un rato. Por tu seguridad y la nuestra. Peter hizo un saludo exagerado. Entendido, jefe. Debo decir que su hospitalidad en Gotham es mucho mejor de lo que esperaba de una ciudad que parece la casa de vacaciones de Drácula. Tim resopló, sin apenas poder contenerse. Cass esbozó una leve sonrisa. Dick rió entre dientes, negando con la cabeza. Descansa un poco, Spider-Man. Mañana hablaremos de los próximos pasos. Genial, dijo Peter alegremente. Si necesitan ayuda más tarde, como salvar a ancianas de asaltantes o luchar contra payasos mutantes, estoy totalmente dispuesto. Dick esbozó una pequeña sonrisa genuina. Anotado. Lo dejaron allí, bajo vigilancia, bajo llave, pero, de algún modo, ahora parecía menos un prisionero. Y por primera vez en Gotham Peter Parker sintió que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir la noche. Más tarde esa noche. El suave zumbido de las computadoras y el tenue tic-tac de los enormes engranajes de la torre del reloj llenaban el centro de operaciones. La Bat-familia se había reunido arriba, todos reunidos alrededor de la estación principal de Bárbara. Imágenes de los movimientos, escaneos y fragmentos de diálogo de Peter parpadeaban en los múltiples monitores mientras lo revisaban todo de nuevo, desde su primera caída en Gotham hasta el momento en que entregó sus lanzatelarañas sin resistencia. El ambiente era serio. Tranquilo. Mesurado. Bárbara abrió una nueva ventana de archivo y la etiquetó así. Ficha del sujeto. Spider-Man alias
Spider-Man del vecindario amigable estado. Detención temporal / evaluación continua. Golpeó ligeramente la tableta con un lápiz. Muy bien. Recopilémoslo todo. Primero los hechos. Luego la teoría. Dick asintió con los brazos cruzados. Tim se inclinó y escribió notas en su datapad. Cass permaneció a un lado, todavía en silencio, observando. Damián permaneció rígido, mirando fijamente las pantallas como si lo hubieran ofendido personalmente. Steph se desmayó en el sofá cercano. Bárbara comenzó a enumerar observaciones en voz alta. Llegada. Un fallo repentino en la red de vigilancia de la ciudad. Sin portal, no queda residuo de firma. No se recuperaron dispositivos externos que sugieran un viaje intencional. El sujeto afirma que ocurrió un accidente por medios desconocidos, teorías. Magia, tecnología inestable, anomalía dimensional. Comportamiento después de la llegada. Instinto inmediato de ayuda durante múltiples asaltos. Fuerza no letal. Priorizamos la seguridad civil. Defendió a oficiales del GSPD, informe Montoya presentado. Cocodrilo asesino atacado y neutralizado. Un solo puñetazo. Sin fuerza excesiva después. Cooperación inicial. Entregó voluntariamente el equipo sin provocación. Aceptó la detención voluntariamente. No se permiten intentos de fuga ni pruebas de barreras de seguridad. Demostró un comportamiento nervioso pero consistente durante el interrogatorio. Expresó su deseo de ayudar, pero no exigió confianza. Talento. Resistencia mejorada, techo desconocido. Agilidad y reflejos extremos, supera la prueba de campo preliminar de Cass. Equipos basados en web. De diseño propio, avanzados y altamente adaptables. Conocimiento científico parcial evidente, comprensión mecánica, química, dimensional. Tecnología. Lanzatelarañas hechos a medida. Sin vínculos corporativos. El material del traje es polímero de tejido híbrido, de origen no comercial. Sin comunicación incorporada ni rastreadores GPS. Filosofía de diseño autosuficiente. Equipo pensado para operaciones en solitario. Perfil psicológico, lectura temprana. La ansiedad enmascarada a través del humor. Protector instintivo. No hay señales inmediatas de engaño o intención malévola. Sin entrenamiento en técnicas de espionaje. Probablemente operador independiente, posiblemente joven, entre finales de la adolescencia y principios de los 20. Anomalías. No tengo conocimiento de Gotham, Batman o cualquier figura importante de esta tierra. Hace referencia a héroes desconocidos en este universo, Capitán América, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, X-Men, Doctor Strange. Familiaridad tecnológica significativa con conceptos de viajes multiversales. Las líneas temporales coinciden. El sujeto apareció poco después de la desaparición de Batman. Correlación, no causalidad. Pendiente. Bárbara hojeó las pestañas y abrió una página de resumen. Hasta ahora, dijo en voz baja, no hay pruebas de que sea hostil. No hay intenciones ocultas. No hay un intento de infiltración premeditado. Pero tampoco hay pruebas de que sea inocente, señaló Damián con los brazos cruzados. Dick asintió pensativo. Cierto. No podemos ignorar el momento. Pero. Reprodujo imágenes de Peter ofreciéndose a ayudar después de la patrulla. Parece genuino, concluyó Dick. Si miente, o es el mejor actor que he visto, o dice la verdad. Tim se recostó en su silla, dándose golpecitos con un bolígrafo en la mandíbula. ¿La mejor teoría? Preguntó. Un desplazamiento dimensional no relacionado lo trajo aquí. En el momento equivocado, en el lugar equivocado. Está tan atascado y confundido como nosotros. Cass habló por primera vez esta noche, en voz baja pero firme. Instintos, honestos. Los demás la miraron, y en la Batifamilia, la interpretación que Cass hacía del lenguaje corporal tenía peso. No confiaba fácilmente, y confiaba más en lo que decía el cuerpo que en las palabras. Bárbara finalizó la entrada de trabajo y la transmitió a su red interna segura. Resumen del expediente de Spider-Man. Estado. Observado como no hostil. El sujeto está bajo vigilancia leve. Plan de acción. Continuar la vigilancia. Interacción controlada si se ofrece asistencia. No se expone información clasificada. Próximos pasos. Evaluación psicológica mediante tareas menores. Pruebas de campo pendientes de revisión. Análisis completo de antecedentes, búsquedas en bases de datos mágicas y científicas en curso. Nivel de amenaza. Bajo, condicional. Bárbara estaba a punto de cerrar el archivo cuando Dick, todavía estudiando la grabación anterior, levantó una mano. Espera, dijo. Una cosa más. Añade esto en anomalías. Bárbara la miró de reojo. ¿Qué pasa?
Dick rebobinó un poco la grabación anterior, recuperando su conversación desde la sala de observación. Ahí estaba. Sí. No, esta Nueva York, al parecer. Mi Nueva York tiene mucha menos arquitectura gótica y muchos más perritos calientes carísimos. Dick tocó la pantalla suavemente. Spider-Man cree que todavía está en algún lugar del estado de Nueva York, dijo Dick con voz tranquila pero cortante. Que él sepa, Gotham es solo un barrio raro o una variante del que nunca ha oído hablar. Bárbara frunció el ceño ligeramente. Tim murmuró. Pero ni siquiera estamos en Nueva York. Damián asintió bruscamente. Gotham está en Nueva Jersey. Dick se recostó, cruzándose de brazos. Él no lo sabe. Aún no se ha dado cuenta de que la geografía es diferente. No hay dudas al respecto. No se ha adaptado. Trata a Gotham como si fuera solo un rincón oscuro de Nueva York que, por alguna razón, se perdió. Bárbara actualizó el archivo rápidamente, escribiendo rápido. Observación adicional. El sujeto desconoce la verdadera ubicación de Gotham. Supone que Gotham City es Nueva York. No se reconoce que la jurisdicción actual es Nueva Jersey, no el estado de Nueva York. Se observó disonancia geográfica. Apoya la teoría del desplazamiento multiversal. Lo subrayó en amarillo. Marcado para monitorear y explotar si es necesario. Buen hallazgo, dijo Bárbara. Encaja con la teoría. Está perdido. No se está infiltrando. Literalmente, aún no se da cuenta de que el mundo que lo rodea está mal. Tim asintió con tristeza. Oh. Se da cuenta, pero lo disimula muy bien. Cass no dijo nada, solo observó el monitor donde Peter ahora estaba acurrucado sobre las sábanas, con la sudadera cerrada, durmiendo ligeramente con una mano todavía doblada, medio listo para entrar en acción. Bárbara cerró el archivo con un suave clic. De cualquier manera, dijo, permanece bajo observación hasta que lo sepamos con certeza. Mientras el archivo encajaba, el equipo se relajó un momento, sintiendo el peso de la noche sobre ellos. Un misterio se resolvió un poco, pero otro se agravó, porque incluso si Spider-Man no fuera el enemigo, algo, o alguien, lo había enviado allí, y que podría mover a la gente entre universos como piezas de ajedrez. Puede que aún no esté terminado. Espero no haber manchado la pintura ni nada. Dick fue el primero en encontrar la voz. ¿Puedes pegarte a las paredes? Peter se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Sí, es parte de todo el rollo de la araña. A fuerza, reflejos, trepar paredes, alguna que otra crisis existencial, lo típico. Sinceramente, habría pensado que ya lo tenían en el expediente. Bárbara actualizó mentalmente el archivo interno sin perder el ritmo. Apéndice. El sujeto posee la capacidad de trepar paredes mediante medios biológicos o tecnológicos desconocidos. Nick Dwight sonrió levemente, pero mantuvo la compostura. Tenemos una oferta para ti, dijo. Algo temporal. Controlado. Todo el lenguaje corporal de Peter se iluminó, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. Genial, dijo. Porque estar inmóvil durante 12 horas empezaba a sentirse como una especie de tortura medieval. ¿De qué se trata? Oráculo dio un paso al frente, tableta en mano. Te unirás a una patrulla, dijo secamente. Con una capacidad muy limitada. Solo en zonas de bajo riesgo. Estás ahí para observar, no para intervenir a menos que se te indique. Peter asintió rápidamente. Entendido. Modo Spider Scout completo. Nick Dwight continuó con voz tranquila pero firme. Hay reglas básicas. Peter se enderezó ligeramente y ahora asintió con seriedad. Primero, monitoreo completo, dijo Nick Dwight. Les estamos proporcionando una señal V/A visible y oculta, visual y auditiva, además de rastreadores biométricos, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y marcadores de estrés. Peter parpadeó. Como un experimento científico andante. Oracle no sonrió. Es por tu seguridad y la nuestra, dijo. Procedimiento estándar para variables desconocidas. Peter levantó las manos. No me quejo. Me estás dando una oportunidad. Usaré todos los aparatos competidos que quieras. Nick Dwight asintió levemente con la cabeza. Segundo, quédate con tu equipo asignado. No te alejes. No hagas heroicas en solitario. Si te dicen que pares, te detienes. Si te dicen que retrocedas, retrocedes. Peter hizo un saludo fingida. Entendido. Nada de travesuras de Spider-Man solitario.
Trabajo en equipo a toda máquina. Oráculo asintió. Tercero, no persigan amenazas mayores. Si ven a un Joker, a un dos caras, a un cara de barro, lo que sea, nos retiramos. Retirada total si es necesario. No están listos para los pesos pesados de Ciudad Gótica. Los hombros de Peter se tensaron levemente al oír eso, le dolió un poco el orgullo, pero se lo tragó rápido. Entendido, dijo. Explorar, apoyar, retirarse si es necesario. No estoy aquí para causar problemas. La voz de Tim se escuchó levemente a través de sus comunicadores, monitoreando desde arriba. Habla en serio, dijo Tim. Sin microexpresiones defensivas. Acepta las condiciones de buena gana. Oracle asintió levemente. Sacó una fina pulsera de su bolsa y se la lanzó a Peter. Rastreador y monitor de constantes vitales, dijo. No invasivo. Llévalo bajo la manga. Peter lo atrapó con facilidad, dándole una vuelta antes de colocárselo en la muñeca. Se bloqueó con un suave clic magnético. Elegante, dijo Peter alegremente. ¿Venden merchandising o es solo por invitación? Dick sonrió a su pesar. Esto no es permanente, dijo, con la voz un poco más seria. Gánate nuestra confianza. Paso a paso. Peter asintió con firmeza. Lo entiendo. Créeme. Le pidieron amablemente a Peter su traje y comenzaron a trabajar con cuidado para integrar su tecnología sin dañar ni comprometer la integridad estructural del traje de Peter. De repente, los viejos engranajes de la torre del reloj crujieron suavemente sobre ellos. La ciudad exterior se volvió oscura y más peligrosa. Y por primera vez desde que había caído en este mundo, Peter Parker estaba a punto de entrar en la noche de Gotham, no como un prisionero, sino como un aliado potencial. Bajo vigilancia. Bajo sospecha. Pero también bajo esperanza. En menos de una hora, Peter estaba listo. Se ajustó el delgado monitor de muñeca bajo la manga, comprobando su peso. Ligero, apenas perceptible. No habían manipulado mucho su traje, solo le habían añadido unas microcámaras en las correas, que se mimetizaban a la perfección con la tela. Ni siquiera la sentía. Eso le hacía respetar aún más a estos tipos de Gotham. Sabían lo que hacían. Rebotó ligeramente sobre las puntas de los pies mientras Nightwing y Oráculo terminaban las últimas comprobaciones en la puerta. De acuerdo, dijo Dick, poniéndose los guantes. Tu primera patrulla, exposición limitada. Peter le hizo un gesto rápido con el pulgar hacia arriba. ¿Quién es la niñera afortunada de esta noche? Intentó decirlo con ligereza y picardía. La sonrisa de Dick era indescifrable. Se apartó un poco, y Cass entró, silenciosa como una brisa, vestida de negro mate, con la máscara cubriéndole casi todo el rostro, solo visibles sus ojos agudos y analíticos. El rebote de Peter disminuyó un poco. Se aclaró la garganta. Oh, no, pensó de inmediato. Es la aterradora niña. Cass no dijo ni una palabra. Solo inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo, sin sonrisa. Sin consuelo. Solo, observando. Midiendo. Memorizando. Peter rió nerviosamente y saludó con la mano. Hola de nuevo. Tengo muchas ganas de, patrullar contigo. Y no acabar hecho un pretzel. Cass no dijo nada, solo giró sobre sus talones y le hizo un gesto para que la siguiera. Peter miró una vez a Dick y a Bárbara, quienes asintieron tensos y profesionales, y luego trotaron para alcanzarlos. Bueno, pensó mientras seguía al asesino silencioso en la noche de Gotham, esta va a ser la entrevista de trabajo más aterradora de la historia. Afuera, en el fresco aire de Gotham. La ciudad olía a lluvia y gasolina, con sirenas que aullaban en la lejanía. Gotham se sentía diferente de noche, viva como Nueva York no. Peter se pegaba a los tejados con facilidad, Cass avanzaba delante de él, como un fantasma, apenas haciendo ruido sobre la vieja piedra y el acero oxidado. Él se quedó atrás, dándole distancia. Nada de bromas. Nada de ruido. Sabía instintivamente que no era momento para bromas. Este era su mundo y él era un invitado. Cass los condujo primero por una zona de bajo riesgo. Estrechos bloques industriales cerca de los muelles. Reportes de actividad de pandillas menores, hurtos menores y peleas ocasionales. Los instintos de Peter estaban alerta todo el tiempo.
Quería balancearse, saltar, moverse. Pero se obligó a seguir el ritmo de Cass. Ella lo puso a prueba de inmediato. Pequeños cambios de dirección, saltos rápidos por callejones estrechos. Peter la siguió, adaptándose rápidamente, imitando sus movimientos silenciosos lo mejor que pudo. En un momento dado, se detuvo de repente en lo alto de un tejado, agachándose. Peter también se quedó paralizado, agachándose junto a ella. Debajo de ellos, dos hombres discutían en voz alta en un callejón oscuro, acalorados, pero no armados. Cass esperó, observó y evaluó. Peter también, apretando ligeramente los puños, listo para actuar, pero esperando su señal. Finalmente, Cass se enderezó y siguió adelante, pues no había necesidad de intervenir. Peter asintió en silencio y la siguió. Arriba, en el campanario, la Bat-familia vigilaba todo. Signos vitales normales. El estrés es elevado pero manejable. Comportamiento altamente adaptativo. No desobediencia. Bárbara tecleó notas en el sistema, arqueando ligeramente las cejas. Está aprendiendo, dijo en voz baja. Observando a Cass. Acompañándolo. Dick sonrió débilmente. El niño tiene instintos, pensó. No está entrenado como nosotros, pero es inteligente. Adaptable. Tim asintió, impresionado a pesar suyo. Y rápido. Está procesando sin que nadie se lo pida. Se puso la última pieza de su traje, listo para comenzar su patrulla. Damián frunció el ceño pero no dijo nada. Cass, por su parte, no hizo ningún informe verbal, no era necesario, la transmisión de video lo decía todo. Una hora después, Cass y Peter estaban encaramados en el tejado de un viejo banco en ruinas. Peter se agachó, con las piernas balanceándose ligeramente, con la energía apenas contenida. Cass simplemente observaba la calle, quieta y en silencio. Peter no pudo evitarlo y susurró en voz baja. Oye. No sé si hablas tanto en la patrulla. Si no, no pasa nada. Pero, gracias por, ya sabes, no haberme dado una paliza antes. Cass ladeó ligeramente la cabeza. Casi como si le divirtiera. Casi. Sin palabras, pero Peter lo tomó como una victoria de todos modos. Pequeños pasos, pensó. Pequeñas victorias. Por encima de ellos, el equipo de Belfry compiló una nueva nota en el archivo de Spider-Man. Resultados de la prueba de campo de la asignatura 01. Obediente a las órdenes. Altamente adaptable al estilo de operación de campo de Gotham. Respetuoso de la cadena de mando. Muestra una gran paciencia táctica a pesar de su impulsividad natural. Indicaciones tempranas. Confiable con supervisión. Recomendar futuras patrullas controladas con observación continua. Y por primera vez desde que se estrelló en su mundo, Peter Parker había hecho más que sobrevivir a la noche de Ciudad Gótica. Se había ganado su primer rayo de confianza. El impulso. Se movía como una sombra entre el desorden del tejado, el silencio de la zona industrial de Gotham solo interrumpido por el tráfico lejano y el ocasional silbido de las chimeneas de vapor. Cass estaba detrás de él, apenas un susurro en el viento, pero la sentía allí. Siempre observando y siempre en silencio. Día 7. 7 días desde que despertó en este nuevo mundo. Desde que la Batifamilia lo atrapó como a un metahumano rebelde y le dio la correa más vigilada del mundo. Técnicamente, lo llamaban Patrulla de Libertad Condicional. ¿En serio? Era como un niñero y, si insistía demasiado, lo encerrarían de nuevo. Esa amenaza no se le fue de la cabeza, ni por un segundo. No se quejó. No en voz alta. La relación coste-beneficio era evidente. Refugio, comida, un lugar limpio donde dormir y, lo más importante, acceso. Incluso conocía algunos de sus nombres. Había conocido al mítico Batman. Ahora entendía de dónde sacaba Nick Dwayne su ritmo y sus técnicas. Eran como uno solo. Vio a Tim trabajando en tecnología que hizo sudar a su nerd interior, e incluso peleó una vez con Damián, quien atacó con la furia más pura que Peter jamás había visto en alguien tan pequeño. Había observado. Había escuchado. Jugaba a la pelota, pero la correa se le estaba tensando. Podía sentirla en la columna. Cada instinto ignorado. Cada objetivo ignorado. La restricción no era paz, era presión. Sus dedos se flexionaron contra los bordes de una escalera de incendios mientras observaba el callejón 2 pisos más abajo.
Vacío, otra vez. Tercer punto de registro de la noche, y nada más que un tipo fumando junto a un contenedor de basura y un graffiti que podría haber estado relacionado con pandillas hace un año. Peter exhaló por la nariz. Lento. Silencioso. Irritado. Esta ciudad no duerme, murmuró. Se echa la siesta como un gato con un ojo abierto. No esperaba que Cass respondiera, y ella no lo hizo. Levantó la vista y la encontró agachada en la torre de agua, medio oculta por la sombra, observándolo como un halcón. No había juicio en su postura. Tampoco aprobación. Solo análisis. La cuestión era que Peter no era nuevo en la paciencia. Había pasado años ganándose la confianza, reconstruyendo su reputación, sobre todo después de que el bugle intentara presentarlo como una amenaza. Pero ahora, las calles necesitaban ayuda. No solo etiquetar pequeños robos y asegurarse de que los dueños de las bodegas cerraran sus negocios de forma segura. Quería actuar rápido, amplio, a los lugares donde se estaban produciendo daños reales. Si pudiera cortar un solo envío de armas esta noche, impedir que una banda reclutara, redirigir a una víctima de sobredosis hacia la ayuda probatoria, se recordó. Una palabra amarga con un tono amargo. Pero volverse rebelde, esa tampoco era la solución. No allí. No ahora. No cuando apenas había empezado a forjar una frágil confianza con esa gente. La Bat familia no era de las que perdonaban una ruptura. Aún así, lo estaba considerando. No por arrogancia, sino por necesidad. Porque en algún lugar, alguien estaba a punto de tomar una decisión irrevocable y él podría llegar a tiempo para detenerla. Se agachó junto al borde, con la barbilla apoyada en una mano y la vista fija en la interminable expansión urbana. Cass se dejó caer a su lado sin hacer ruido. No habló. Claro que no, pero esta vez lo miró y ya no era un análisis. Era algo más silencioso. Reconocimiento. Peter no apartó la mirada. No estoy hecho para la lentitud, dijo en voz baja y tranquila. Pero lo intento. Ella asintió una vez y luego desapareció entre las sombras, dejándolo solo con el peso de sus decisiones. Otro tejado, otra calle vacía. Peter se sentó cerca del borde, fingiendo estirar una pierna. Pero en realidad, estaba pensando en Gotham. En el tic-tac del reloj en su pecho. En cómo 7 días de rutas de patrullaje seguras no significaban que la ciudad estuviera a salvo. Cass no había dicho ni una palabra en toda la semana. No hacía falta. Cada movimiento que hacía era una frase. Cada vez que lo dejaba guiar la ruta, pero nunca demasiado lejos, era una declaración. Seguimos observándote. No le molestaba. Era buena en su trabajo. Demasiado buena, de hecho. Se movía como si la física no fuera aplicable. 1 minuto en la azotea, detrás de él. Al siguiente, un fantasma aferrado al marco vertical de una valla publicitaria. Su presencia era más una señal que una sentencia. Te vemos. Estamos evaluando cada decisión que tomas. Pero esta noche, algo cambió. Ella lo dejó, no muy lejos, lo justo para notarlo. Peter terminó de revisar su cuarto sector y se giró para indicar que todo estaba despejado, pero la azotea a sus espaldas estaba vacía. Ni una sola ondulación en las sombras. Ni una sola capa ondeando. Desaparecido. No se le encogió el estómago. Todavía no. Cass no desapareció por accidente. Su mirada se dirigió al edificio de enfrente. Una leve marca en la cornisa. Recién. Demasiado limpio para esta parte de la ciudad. La siguió con la mirada hasta un tejado cercano donde un panel de ventilación había sido retirado discretamente. Apenas una pista. O una prueba. Peter dudó. Regla número 1 de la patrulla de libertad condicional. Manténgase en la ruta designada. Reporte cualquier cosa que esté fuera de su alcance. No persiga. No improvise. No se haga el héroe. Pero claro, Cass lo dejó. A propósito. Se agachó, trazó un arco silencioso hacia el otro tejado y aterrizó ligero. Ningún movimiento. Pero el panel, sin duda, no había sido tocado mucho tiempo. Se acercó, lento y deliberado, con el pulso acelerado. El callejón de abajo estaba en silencio, pero demasiado silencioso. Entonces lo oyó. Un susurro. Una tela moviéndose.
Una respiración. Cass estaba de pie en la oscuridad, en la garganta del callejón, de espaldas a un contenedor de basura. Inmóvil como una gárgola. Observando. 3 figuras se agachaban al borde de la pared del fondo, con voces bajas, urgentes, desesperadas. Trato de drogas. Malo. Uno de ellos tenía la mano temblorosa y el dedo en el gatillo demasiado cerca de un arma modificada. De esas que no se detienen ante un solo cuerpo. Los instintos de Peter se despertaron. Podría acabar con él en segundos. Lo había hecho 1000 veces. Atar el arma, levantar al comprador, derribar al corredor de una patada. Sin bajas. Limpio y simple. Pero Cass no se movió. No intervino. Lo observaba. Esta fue la prueba. Peter la miró y luego volvió a mirar al trío. Uno de ellos rió nervioso, la pistola destelló. Odiaba que ella lo obligara a decidir. No porque no supiera la respuesta, sino porque ya lo desgarraba. Y Pedro respiró profundamente. Se puso de pie lentamente, sin movimientos bruscos. Retrocedió del borde, puso las manos en las caderas y esperó. Pasaron 30 largos segundos antes de que Cass se moviera. Cayó entre los comerciantes como una guillotina. 3 golpes sordos. 2 gritos. Un arma se partió por la mitad. Todo terminó antes de que los compradores tocaran el suelo. Cass los dejó inconscientes y ni siquiera miró a Peter, hasta que volvió a subir, y entonces, por fin, lo miró de nuevo. Esta vez, asintió. Un poco más profundamente que antes. Peter solo sonrió, arrepentido. Te lo dije, susurró. Lo estoy intentando. Volviendo a la rutina. Ahora caminaron por el camino de patrulla uno al lado del otro. Peter no comentó lo cerca que estaba. Había aprendido a no hacerlo. Cass había vuelto a su habitual modo de centinela silenciosa, guiándolo de tejado en tejado, a través de 3 sectores más. Pero algo había cambiado. Sus movimientos ya no eran rígidos. Eran precisos e intencionales. Medidos, pero no cautelosos. Ya no lo observaba como una amenaza. Lo observaba como un rompecabezas. Y acababa de terminar de dar vuelta a la última pieza. Se detuvieron en la cornisa de un rascacielos. Bajo ellos, la ciudad latía con vetas de neón. Rojas, doradas, verdes. En algún lugar, allá abajo, la gente estaba a punto de salir lastimada. Y nada de eso era su problema esta noche. Peter no dijo nada al principio, luego negó con la cabeza. ¿Cuánto tiempo me van a mantener en las rutas seguras? Cass no respondió. Dio un paso adelante. Se sentó en la cornisa, con las piernas colgando como si no le importara si la gravedad la notaba. Inclinó la cabeza, sin apartar la vista del horizonte. Entonces, en voz baja, casi un susurro, habló. La familia, patrulla donde tú no estás. Peter parpadeó. No estaba seguro de haberla oído bien. Cass no lo miró. Su voz volvió a sonar, suave pero firme. Están en los lugares que quieres visitar. Estrecho. Puerto. Puerta Trigémina. Ya lo sabes. Peter se sentó lentamente a su lado. ¿Y qué? Murmuró. Soy refuerzo. ¿Una ruta secundaria? No. Se giró y finalmente lo miró a los ojos. Confían en que estés aquí. Tú, no confíes en ellos. Eso fue como un puñetazo en las costillas. Peter abrió la boca. La cerró. Miró hacia otro lado. Ella no estaba equivocada. Había visto a la Batifamilia. Los respetaba. Pero una parte de él aún no había abandonado la idea de que tenía que ser él quien estuviera en la peor situación, llevando la carga, o moriría gente. Y si él no estaba allí, si no era él quien lo hacía, significaba que alguien podría no volver a casa. Cass se recostó, su silueta quieta y legible. Eran como tú, dijo, tras una pausa. Rápidos. Enfadados. Miedosos. Peter lo miró sorprendido. ¿Tú? Ella negó levemente con la cabeza. Una vez. Pasó otro latido. No puedes ayudar a todos, dijo. Pero sí puedes ayudarnos a nosotros si te quedas. Peter no respondió de inmediato. Sus dedos se flexionaron contra el borde de concreto. Lo sé, dijo finalmente. Solo que, todavía estoy aprendiendo a confiar en la red cuando no soy yo quien la teje. Cass se puso de pie.
Entonces aprende más rápido, dijo y se perdió en silencio en la noche. Peter la siguió con la mirada, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Bien, susurró. Aprendiendo. La noche siguiente, el viento sobre Gotham olía a cobre y diésel. Peter se ajustó la máscara mientras se agachaba al borde de una grúa de construcción con vistas a un parque en penumbra. Su aliento se empañó ligeramente con el frío. Cass ya estaba allí, una silueta en la oscuridad. Esta vez, encaramada detrás de él, no siguiéndolo como una correa. Llevaban 20 minutos en silencio. Ruta habitual, silencio habitual. Pero esta vez, su mente era más ruidosa que su cuerpo. Las palabras de Cass se quedaron con él todo el día. Patrullan donde tú no estás. No confías en ellos. Él no quería admitirlo, pero ella tenía razón. Había visto a Dick moverse con precisión ingrávida, había oído a Bárbara coordinar 10 objetivos móviles mientras manejaba 2 terminales, había visto a Tim desmontar un lanzatelarañas y volver a montarlo mejor. No eran aficionados. No eran turistas. Eran soldados. Operadores. Familia. Peter siempre había trabajado solo por naturaleza, rodeado de gente a la que debía proteger, pero rara vez de gente en la que pudiera apoyarse. Pero esta noche lo intentó. Llegaron al siguiente puesto de control del sector. Escaneó el perímetro, realizó el reconocimiento y marcó una posible interferencia cerca de un terreno tapiado, pero no se movió. En cambio, pulsó el comunicador y marcó la línea de Belfry. Oracle, aquí Spider-Man. Posible entrega de drogas en el edificio 14G, cerca de Delancey. Aún no nos movemos. ¿Tenemos solapamiento con alguna operación en esa zona? Una pausa. Luego la voz de Bárbara. Neutral pero alerta. Confirmado. Batwoman y Spoiler lo tienen marcado. Retírense. Volvió a sentir en el pecho la necesidad de moverse. Pero no lo hizo. Entendido. Me mantendré alerta hasta que pasen. Cass no dijo nada, pero al levantar la vista, captó un leve movimiento, como un asentimiento. La ruta continuó. Revisaron 3 tejados, pasaron por un apartamento donde una pareja discutía demasiado alto para la hora, y sortearon una hilera de tiendas vacías con puertas enrollables marcadas por el tiempo y las etiquetas. Cuando pasaron por un callejón donde, 2 noches atrás, Peter se habría desviado para investigar las persistentes señales de calor, se detuvo y luego siguió adelante. Cass se dejó caer junto a él sincronizada, se estaba formando un ritmo. Golpeó la pared de ladrillos con la palma una vez. Corto. Deliberado. Bien. Peter parpadeó bajo la máscara. Ese fue el primer elogio sin palabras que recibió de ella. No sonrió. Pero algo en sus hombros se relajó. De esas cosas que solo se notan cuando llevan demasiado tiempo tensas. Mientras subían a la siguiente azotea, Peter siguió avanzando, pero esta vez no pensaba en lo que tenía que arreglar. Se preguntaba qué estarían pasando los demás y, finalmente, esperaba que estuvieran bien. Porque quizá esta vez no tenía por qué ser él. Quizás la red era real. Peter regresó al campanario antes de medianoche. Eso era inusual. Normalmente, se quedaba en la ciudad. Incluso después de que la patrulla terminara técnicamente. Siempre una vuelta más. Un registro más. Una persona más que salvar. Pero esta noche, entró por el acceso superior, aterrizó ligero en el entrepiso y se quitó la máscara sin hacer ruido. Bajo él, los monitores brillaban en suaves tonos azules y verdes. Bárbara estaba sentada ante la consola, con los pies en alto, media barra de proteínas en una mano y un lápiz táctil golpeteando su mejilla. La mirada que le dirigió no era de sorpresa, sino de curiosidad. «Llegas temprano». Peter se encogió de hombros. No quedaba mucho que barrer. Batwoman y Spoiler ya estaban limpiando a Delancey. Bárbara arqueó una ceja al oír eso. Ya había bajado la mitad de las escaleras antes de que ella dijera eso. «Esperaste la llamada». Peter hizo una pausa. Miró la barandilla. Luego asintió. Babs tiró el envoltorio de la barra de proteínas a la basura y giró en su silla. «Eso es nuevo», dijo. «No con crueldad. De lo bueno». Exhaló lentamente, pasándose los dedos por el pelo. Intentando ser amable. En esta familia, intentarlo es jugar limpio.
Él dio una risa suave. La expresión de Bárbara se suavizó, perdiendo parte de su tono analítico. Has pasado por un infierno, Peter. Todos lo percibimos en tu forma de moverte. En cómo nunca bajas los hombros. En cómo sigues más allá de tu sector. Como si estuvieras acostumbrado a ser la única red bajo la caída. Él no dijo nada. Se inclinó hacia adelante. Pero la confianza funciona en ambos sentidos. Nos das la oportunidad de sostener esa red, y lo haremos. Peter tragó saliva y asintió. Gracias, dijo en voz más baja. Eso significa más de lo que crees. Ella sonrió. Descansa un poco. Y oye, no te comas toda la comida tailandesa que sobró. Era una orden de equipo. Sin promesas. Más tarde esa noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Peter se encontraba en la azotea del campanario. El viento soplaba un poco más fuerte a esa altura, pero le gustaba. Gotham respiraba con más fuerza a esa hora. La ciudad real, la ciudad pura. Oyó el suave golpeteo antes de verla. Cass cayó a su lado como niebla, sin fanfarrias, solo presencia. Esta vez no se sentó. Simplemente se quedó a su lado, observando el horizonte. En silencio. Peter esperó unos segundos y luego lo interrumpió con suavidad. Lo decías en serio, ¿verdad? Cuando dijiste que la familia está donde yo no estoy. Cass asintió. No es un castigo, dijo. Es una cobertura. Otro asentimiento. Todavía estoy aprendiendo a dejar de necesitar atraparlo todo. Finalmente se giró hacia él, y esta vez lo miró de verdad. Sin evaluarlo. Sin medirlo. Viéndolo. Entonces levantó la mano y se dio 2 suaves golpecitos en el esternón con 2 dedos. Te preocupas demasiado, dijo en voz baja. Eso no es debilidad. Peter parpadeó. Esas podrían haber sido las palabras más largas que le había dicho en su vida. La miró, aquella silenciosa arma del murciélago, y le ofreció una sonrisa tímida. Aún estoy trabajando en el equilibrio, admitió. Cass asintió. Todos lo somos. Empezó a girarse, pero se detuvo. Un pequeño gesto. Sacó un termo sellado de su capa. Todavía caliente. Té de jengibre, dijo. Peter parpadeó, lo tomó y sus dedos rozaron los de ella. Gracias. Y con un movimiento de su capa, desapareció de nuevo en la oscuridad. Abrió el termo. Todavía caliente. Un poquito fuerte. Un poquito dulce. Tomó un sorbo, con la mirada puesta en la ciudad, y se permitió, por primera vez en este mundo, respirar tranquilo. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.